Está bien, Dayana, ya puedes empezar. Ya dice, voy a compartir. ¿Se logra ver? Sí, ya Sí, se ¿no? ve. Ya. Eh, ¿Alguien está con el- micrófono? yo dice, disculpe, es que mi tío está en reunión. Ya, yo voy a quitar el mío para que no. Sí, perdón. El contribuyente lo coloqué dependiente en periodo fiscal. Comprende, lo coloqué al mes de cierre del trimestre, pero comprende enero, febrero y marzo. Entonces lo coloqué el periodo fiscal al cierre. El NIT coloqué 4 como indicaba en la práctica. El inicio determiné para cada mes. Eso estaría bien, dice. Mm, ya. Para enero Perdón, determiné, está bien, Dayana. perdón, Adelante. dice. Para cada mes saqué el inicio y cierre. Entonces, en enero, el inicio sería el 1 de enero del 2021, el cierre el 31 de enero del 2021. En febrero, el 1 de febrero del 2021 y el cierre el 28 de febrero del 2021. En marzo, 1 de enero, ay, aquí me equivoqué, dice. Sería primero Primero de de marzo. marzo, tiene que ser, ¿no? Ajá, sí. Y 31 de marzo. Luego el vencimiento, de acuerdo al último dígito del NIT, 4 más 13, 17 de febrero del siguiente mes para enero, para febrero el 17 de marzo y para marzo el 17 de abril. De, Verificamos con calendario si es hábil antes de pasar, por favor. el 17 de febrero es día hábil, es el vencimiento de enero. El 17 de marzo es miércoles, día hábil, y el 17 de abril es sábado, es día inhábil y lo llevaría al 19 de abril. Perfecto. Pero revisé si hay prórrogas de cada... Perdón, disculpa un ratito. Hay una persona que está levantando la mano. ¿Tienes alguna duda? Sí, en cierres igual el día hábil, licenciada. No, el inicio y el cierre no importa si es hábil o no. El inicio es el primer día del periodo, independientemente de si es hábil o no. Y lo mismo el cierre. Ya es el último día del periodo, sin importar si es hábil o no. Ahora, cuando vamos a buscar las UFBs para mantenimiento de valor, ahí vamos a buscar último día hábil del periodo, que no es el cierre necesariamente. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, sí, gracias. Ya, adelante. Puedes Eh, continuar. ya dice, busqué si había alguna prórroga de los vencimientos y había para el mes de enero, dice. Eh, Trasladaba hasta el día viernes 19 de febrero. Ya, Y entonces coloqué, tendríamos que hacer ese cambio ahí. ajá, aquí está el Ya, nuevo vencimiento, sería el 19 de febrero, día hábil, y busqué su UFB. Igual para febrero y para marzo con el nuevo vencimiento, ya que es día inhábil. Y estas serían mis UFB. ya, muy bien. Luego determiné para cada mes, en enero, el periodo anterior sería el 31 de diciembre y es día hábil. Luego, el último día del periodo fiscal es 31 de enero, pero el 31 de enero es domingo, entonces sería el 29 de enero. El vencimiento sería el 19 de febrero y es día hábil. Todos siendo días hábiles y estas sus UFBs. Si algún compañero me puede confirmar, por favor. Sí, por favor, si pueden colaborar de ir verificando las UFBs de los últimos días hábiles y del vencimiento.
Van confirmando, por favor. ¿Alguien puede confirmar? De los últimos días hábiles, sí, dice. Del vencimiento también, Adrián. Lista está, sí, de acuerdo al calendario. Ya, muy bien. ¿Y continúo? Sí, adelante. Ya, para febrero, el último día hábil del periodo anterior, como ya dijimos, sería 31 de enero, pero al ser día no hábil es 29 de enero. Luego, el último día hábil del periodo fiscal sería 28 de febrero, pero cae día domingo, entonces 26 de febrero. Y el vencimiento 17 de marzo, todos siendo días hábiles y está haciendo su UFB. Muy bien. Luego de marzo, del mes de marzo, el periodo anterior, como ya dijimos, el último día hábil sería 28, al ser no día hábil sería el 26 de febrero. Luego el último día hábil del periodo fiscal es 31 de marzo y cae día miércoles, entonces es día hábil. Y el 19 Ya, muy bien. de abril. Muy bien. Hasta ahí haremos contigo y veremos a la participación de otra persona para el tratamiento tributario de ingresos. ¿Ya, Dayana? Ya quise. Al final mi Sí, duda, sí, ¿tu Lice. duda cuál es? Ah, al final No, si dice o quieres ahora. ahora, así ya aprovechamos, como estás con computadora, de repente puedes mostrar dónde tienes duda, eso te puede ayudar, Dice, de ese que no se te escucha. ejercicio o puede ser del uno de la otra gráfica. Lo que tengas duda, interrumpimos hasta, Uy, porque una persona que quiera presentar la siguiente parte puede estarse preparando. Adelante. ya dice, entonces, esta es mi duda. El del ejercicio uno de la 145 decía que es honorarios de ¿Ya? consultor estatal. Lo tomamos como consultor en línea y sería Sería el consultor en línea, no no grabado en grabado en IVA IVA IT. IT y grabado en RS IVA. ¿Es Exactamente, cierto? sí, porque un consultor por producto está grabado por IVA, por IT, pero está grabado en IUE profesional. Ya no es un caso de eres IVA contribuyente directo, sino sería un caso de IUE profesional, ¿ya? De profesional independiente, se lo trata como profesional independiente ya, si es consultoría por Ya. producto. ¿Ya? ¿Qué otra duda tienes? Tengo una factura con la leyenda consumo por 250. Mi pregunta es si aquí aplica si son mayores a 300 ya sería no válida. Exacto. Sí, el mismo criterio para toda factura de consumo. Hasta Ah, 300 ya, ya. bolivianos sin necesidad de consignar detalle. Y si supera 300 bolivianos, así sea con 10 centavos, ya tiene que consignar detalle. ¿Está bien? Ya lice. Una duda más, por favor. Sí, Eh, dime. Aquí dijo Lice que si continúa el contrato se toman los 2 años. En este caso me salió que no continúa el contrato. Pero si en caso de que sí continuara, ¿sumo o Es tomo al solamente para final? ver los periodos, ¿no? Sí. O sea que si continúa el contrato,
ya seguimos aplicando el cálculo del RC-IVA hasta que termine el contrato. Es para eso simplemente. ¿Está bien? Ah, No ya continúa el Lice, muchas contrato, gracias. se termina el primer Sí, sí, año sí. y hasta ahí Ya. llega el Gracias, contrato. Lice. Si no continúa, si continúa el contrato, un año más sigue vigente el contrato. ¿Está bien? Ya, muy Ya sé, bien. muchas gracias. Entonces, déjame presentar. Al final, tal vez le puedo hacer Sí, una sí, consulta no hay más, Lice, problema. porfa. Ya, entonces dejo de Sí, presentar, ¿no, ya Lice? puedes dejar de presentar. Bien. Ya está. Hemos pasado a la aclaración de dudas de la pregunta anterior para aprovechar que su compañera estaba con su computadora, ¿no? Entonces, así facilitamos que pueda hacer sus consultas. Bien, pasaríamos a la segunda parte del ejercicio segundo, ¿no? Que corresponde al tratamiento tributario de los ingresos y el análisis de facturas. ¿Quién quiere presentar? ¿Alguna otra persona que quiera presentar tratamiento tributario y análisis de facturas? Licenciada, ¿puedo? Sí, claro, Adrián. Adelante. Dice esto que hemos hecho, tenemos que subirlo a donde está la Tomar tarea. las planillas para que revisemos el viernes. Podemos subirlo hasta mañana, ¿ya? Como hoy día estamos revisando el tratamiento tributario, hay algunas personas que se van a dar cuenta si han cometido algún error. Entonces las pueden corregir ya sus planillas y ya corregidas las pueden subir. ¿Está bien? Hasta mañana en la noche, por favor, para que la clase siguiente ya podamos revisar directo. No nos va a alcanzar el tiempo, si no. Adelante, Adrián. Aquí nos dice que la actividad es un dependiente y sus actividades son salario básico, emolumentos, la prima, el bono de eficiencia, la dotación, el subsidio y los viáticos sin cargo a rendición de cuentas. Muy bien. En el salario, en el recibo está grabado, en ITE yo puse que está grabado y en IVA está grabado. No teníamos que hacer el análisis, Adrián, de cotizable, no cotizable, grabado, no grabado. Ah, está bien, eso tendría que comentarlo Entonces, aquí. mantén la columna de RS IVA que tienes, ahí pon grabado. En la columna de RS IVA pon grabado, arriba. Aquí. Ahí grabado. Y puede ser la columna que tienes de IT, ya la puedes mantener como, o sea, una de ellas eliminala, pero no sé si vas a eliminar de todo porque puede que tengas información en otro lado, ¿no? En otra fila. Entonces, solamente de esta tabla quítala esa parte. Solo este IT. Sí, Y aquí pondría cotizable o no cotizable, ¿verdad? exactamente. Y la de IVA estaría entonces de más. Si ahí pones cotizable o no cotizable. La columna de IVA ya estaría de más, entonces de esta tablita puedes quitar esa parte para que no te afecte en el resto, ¿no? Porque puedes tener información más arriba o más abajo, no conviene quitar toda la columna. Estoy bien, dice. O lo cortas y lo pegas, es otra opción. No, una sola cotizable, no cotizable. O sea, el título va a decir cotizable nomás y ahí marca sí o no. ¿Quieres hacer con dos columnas? Porque con un bien y una cruz lo puedes resolver y hacer una sola columna, igual en el grabado. Está bien, dice. Eso para facilitarte, ¿no? Para que no estés manejando muchas columnas. Exacto.
Licenciada, disculpa. Entonces, hasta mañana tenemos para subir hasta las 11:58, incluido las planillas, ¿verdad? Corregidas ya, pero ¿está bien? Ya está, licenciada. Gracias. Porque ahora con lo que vayamos a analizar es posible que algún concepto hayan clasificado mal. Entonces esto les va a ayudar a corregir ya la planilla y así el día viernes vamos a tener menos dificultad. ¿Ya? Está bien, gracias. Ya, el salario básico entonces sería cotizable y también sería grabado, ¿no, Adrián? Sí, licenciada. Entonces igual puedes poner sí grabado y no no grabado para que tengan la misma estructura las dos columnas. Aquí igual sí, ¿no? ¿Verdad? Claro. No. Ya, muy bien. Emolumentos Estos monumentos busqué en internet y decía que son los sueldos, ¿verdad? son sueldos, pero te aclaro, son sueldos por funciones adicionales a tu función principal. Ya, por ejemplo, en el caso de un contador, ¿no? ¿Qué pasa si el gerente general de la empresa viaja? Entonces, temporalmente, te pueden decir, tú atiendes nomás tu departamento contable, pero esta semana vas a atender los casos que se presenten en gerencia. Te están dando una responsabilidad mayor, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, te dicen, te vamos a pagar un emolumento por esa función extra, adicional, ya a las funciones que normalmente desarrollas. Lo mismo pasa, por ejemplo, de repente tienes, qué sé yo, un mensajero y le dicen, están ordenando el almacén, puedes apoyar al almacén, ya, entonces va a ir a hacer una función extra, ya, pero Sí, sin descuidar sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, está como bien. que en el mismo tiempo más trabajo, ¿ya? Entonces, el emolumento es por esa función adicional que te ordenan hacer, ¿ya? Está bien, licenciada. Es igual que el sueldo, pero por una función adicional a tus funciones habituales, ¿ya? Sí, licenciada. Entonces, ese sería también cotizable y también grabado. Exacto. Muy bien. La prima anual, si no me equivoco, es no cotizable, pero sí está grabado. Exacto. El bono eficiente. Lice, Sí, disculpa, adelante. eso de la prima anual no cotizable, ¿podría explicar? No logro entender. Ya, ¿qué es la prima? La prima no es equivalente a un sueldo, pero no es un sueldo. Es decir, no es por el trabajo que estás realizando en el periodo, sino es reconocimiento por tu participación en la generación de utilidad del año anterior. Ya, entonces una gestión, si la empresa termina con utilidad, en el año siguiente, una vez aprobados los estados financieros, se aprueba pagarle a cada empleado el equivalente a un sueldo. Ya, pero es distribución de utilidades. Y la distribución de utilidades no puede estar sujeto a aportes laborales ni patronales. ¿Está bien? Por eso es no Sí, Lice, cotizable. ¿Ya? ya Lice, gracias. O sea, su concepto no es remuneración, su concepto es distribución de utilidad. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen un glosario que han subido para el primer parcial. ¿Qué tienen que ir haciendo? Elaborar su glosario para el segundo parcial, pero no conviene que hagan partiendo del anterior, ya, porque caso contrario no van a saber qué tanto están, en este caso, trabajando para este parcial. Entonces vamos a dividir el glosario tributario en tres partes. Para el primer parcial con términos usados en el primer parcial, para el segundo solo con términos usados en el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Ya para después, si quiero, cuando ya termine todo, lo puedo unir en uno solo. Eso ya depende de uno. Pero yo quisiera que lo suban dividido en tres partes. Entonces, en el glosario del segundo parcial, lo voy a habilitar ya, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir los términos que estoy usando en este parcial. Y ahí pueden poner, por ejemplo, Adrián, emolumentos, ¿verdad? Porque Sí, teníamos licenciada. duda. Podemos poner prima, ya podemos poner, por ejemplo, que es un subsidio. Este tema da para muchos términos: viático, con cargo a rendición de cuentas, sin cargo a rendición de cuentas, en qué consiste, un recargo, por ejemplo, nocturno, en qué consiste, una comisión, etcétera.
o sea, este tema da para muchos términos propios del segundo parcial, ¿sí? Ahora, ¿eso en qué nos va a ayudar? Si yo sé de qué se trata, sí voy a poder clasificar en cotizable, no cotizable, grabado, no grabado. Pero si yo no sé en qué consiste, ¿puedo clasificarlo? No, imposible. Ya, si no sé de qué se trata, ¿cómo voy a clasificar? Ya, entonces voy a tener que adivinar, ¿no? Y eso no es correcto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está entendido? Entonces, ya mientras estamos haciendo esto, vamos avanzando nuestro glosario tributario del segundo parcial con términos propios del segundo parcial. ¿Ya? Adelante, disculpa la interrupción, Adrián. No sé, Liz. El bono de eficiencia no estaría cotizable, pero sí estaría El bono grabado. de eficiencia, te explico, es un reconocimiento en función a una evaluación de tu trabajo y se paga cada mes. Ya, por tanto, es por el trabajo realizado. Y ese bono de eficiencia es ajustable año tras año. Ya es como un bono de categorización. En el sector magisterio, por ejemplo, ya existen categorías, ¿no? De los profesores. Ya primera categoría, categoría al mérito, etcétera. Y esas son remuneraciones que entran a las dos planillas, Adrián. Ahí está bien, Liz. Entonces sí estaría cotizable. Sí, sí sería. La dotación de ropa no estaría cotizable, pero sí estaría grabado. Pero es ropa. Te están dando en especie, no es un bono de vestimenta. Entonces no estaría grabado. Ya. Entonces, diferenciamos. ¿Listo allí, Adrián? Sí, dice. Cuando me dan la ropa, la tengo que usar, ¿verdad? O Sí, puedo convertirlo en dinero. tengo que usarlo. Ya, en cambio, si me dan un bono de vestimenta, yo puedo administrar ese dinero. ¿Está bien? Sí, dice. Entonces, el bono sería no cotizable, pero sí estaría grabado. En cambio, la dotación de ropa, ni cotizable ni grabado. ¿Está bien? Sí, dice. ¿Ya? El subsidio estaría cotizable, pero no ¿Haces estaría grabado. aporte sobre el subsidio? No. ¿En qué consiste el subsidio de lactancia, Adrián? Es cuando una persona está embarazada y le dan en especie, si no me Ya, equivoco. muy bien. Le dan un subsidio prenatal, ¿no? Desde el quinto mes de embarazo, ya, hasta que nazca el bebé. Y una vez que nace el bebé, le dan un subsidio en dinero de natalidad, ¿no? Y Sí. luego, en el primer año de vida del bebé, le dan un subsidio de lactancia, nuevamente en especie. Entonces, el prenatal y el subsidio de lactancia son en especie, que generalmente son productos lácteos, ¿no? En su mayoría. Claro que dentro de el subsidio también se le entrega, por ejemplo, sal, ya sal iodada para evitar, ¿no? Que haya problemas de bocio. Bueno, todos los productos que son, digamos, de primera necesidad, ya tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Entonces, esos subsidios son en especie. Los que son en efectivo son el de natalidad y, bueno, si fallece el bebé, por ejemplo, sería un subsidio de sepelio, ¿no? Entonces, esos son en dinero, ¿ya? Y son equivalentes a un salario mínimo nacional, pero no permite descuento alguno. ¿Está bien? Sí, O sea, licenciado. le tengo que dar, si le doy en efectivo, en el caso del subsidio de natalidad y el subsidio de sepelio, le tengo que dar el total, no le puedo descontar nada. Y si es en especie, el equivalente a un salario, también le tengo que entregar todos los insumos. No puedo entregarle, por ejemplo, menos la sal o menos la leche, ya o menos cualquiera de los productos que estuvieran dentro de lo que se define en cada periodo el subsidio, que es lo que comprende en especie. ¿Ya? Está bien, Liz. Entonces no sería cotizable y tampoco sería agravado. Tratamiento similar, ¿qué otras partidas tienen? La Fuera del dotación de ropa. subsidio. ¿Qué otros La conceptos dotación, son no cotizables, no grabados? la dotación de ropa. ¿Ya?
Y como beneficios, ¿qué conceptos podríamos mencionar además del subsidio? El aguinaldo, Ya, los dos aguinaldos, ¿no? El aguinaldo de Navidad y en los años que hay el aguinaldo esfuerzo por Bolivia, ambos, ¿verdad? sí. Ya. ¿Qué El opinas de la desahucio, indemnización, los desahucios? el desahucio de indemnización. Mismo tratamiento, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Adelante. Los viáticos sin cargo de rendición de cuentas serían no cotizables Ya, y estarían grabados. ya, perfecto. Muy bien. Pasamos al análisis de facturas, Adrián. Aquí está. Eh, la primera factura nos dice que son por bolivianos 16.000 por gastos personales con primer apellido y el NIT. Ya, Y como estamos haciendo el análisis de RC/IVA dependiente, debe consignar el CI, la identidad y no el NIT. Así que ujú, no se podrá tomar el crédito fiscal, pero sí se informa. ya. Entonces no tomo crédito fiscal, tampoco informo, ¿verdad? Ah, ya está. Ya, La segunda factura nos dice por bolivianos 9.000 por gastos personales con a primer apellido paterno y carnet de identidad. En este caso, como está consignando el carnet de identidad y el apellido paterno, el primer apellido, se informa y se toma el crédito fiscal. ya. Entonces puedes cambiar en vez de la cruz un bien, ¿Está bien, listo? Adrián, porque Sí, puede dar lugar a una interpretación errónea para una persona que no está en la clase y no está escuchando tu grabación, tu explicación, ¿no? Ya. Si ven solo la tablita van a pensar que no vale. Ahí tienes el bien. Has pasado en la anterior a bien. Creo que era una antes. creo que era este. Aquí está. La siguiente factura nos dice por bolivianos 4.500 por recibo de alquiler con el nombre y CI del dependiente. Igualmente, como en el anterior caso, como se consigna el CI y el apellido del dependiente, sería válido. Muy bien. La siguiente factura es por bolivianos 580 por entradas a espectáculos públicos sin nominatividad. Al ser una factura prevalorada, esta no es necesario que tenga la nominatividad y por tanto podrá ser imputada porque es un gasto personal. Ujú. Perfecto. La siguiente factura es por 100 bolivianos por tarjeta de telefonía celular con fecha límite de emisión del 31 de marzo del 21. Ujú. Las tarjetas de telefonía para tomar el crédito fiscal nos debemos fijar en la fecha límite de emisión y como en este caso es en marzo, estaríamos declarando enero hasta marzo, ¿no? Y podremos tomar el crédito fiscal. Ya. ¿Con qué fecha tendría que llenar el formulario 110, Adrián? El formulario 110 se ha presentado el 16 de enero. Eso tiene una Entonces, duda, licenciada, porque como nos da 3 meses, yo al principio lo hice solo de un mes, pero como mi claro, compañero de 3 meses, yo no, pienso que no, no. Te explico, Adrián. Los periodos del RCIVA de dependientes son mensuales. O sea, esta pregunta es con 3 periodos. Ah, Entonces ya, hacemos la gráfica de cada mes, ¿ya? está Entonces, bien. en el caso del RCIVA trimestral es por trimestre y hemos hecho una sola gráfica, ¿ya? En cambio, aquí tengo que hacer para cada mes. O sea, te he dado 3 meses para ver traslado de saldos, ¿no? De un mes al otro, nada más. Ese es el objetivo. Pero podría haberte dado dos nomás, por ejemplo, enero, febrero o solo febrero y marzo, pero dos consecutivos, ¿no? Para que veamos con qué saldo termina un mes, ¿no? Y cómo traslado el saldo de ese mes al mes siguiente, ¿está bien? Sí, dice, esa era mi duda. Ya.
Es solamente una coincidencia de que les haya dado 3 meses. Podría darles 2, podría darles 5, 6 meses, ¿no? Para ver el traslado de saldos de un mes al otro. ¿Ya? Está bien, Liz. Ya. La siguiente Entonces, factura la pregunta, ah, ¿con qué fechas lleno el formulario 110? Si voy a presentar el formulario el 16 de enero. de enero. Sí, estoy presentando, dice ahí, presentación del formulario el 16 de enero. Siempre para el sueldo del mes presento en el mes, máximo hasta el 20, ¿no? Ya, por ejemplo, en este momento estamos iniciando diciembre. Ya, yo ya podría llenar mi formulario 110 hoy día y llevarlo a la universidad para el sueldo de diciembre, pero puedo llevarlo, en el caso de la universidad nos aceptan hasta el 15, ya como somos muchos empleados, entonces no nos dan hasta el 20, nos dan solo hasta el 15. Entonces yo puedo presentar hoy día, mañana, o podría llevarlo directamente el 15, ¿ya? Está bien, Entonces, Liz. ¿con qué fechas lleno mi formulario 110 si tengo una factura, una tarjeta prevalorada? Ya cuando tengo una factura de ese tipo, voy a poder presentar con cualquier día dentro de los 120 días, ¿no? Como es para el mes de enero, puedo optar del 1 de enero hasta el 16 de enero. Pero si quiero poner una fecha de diciembre, de noviembre, también podría ser, ¿no? Porque está dentro de los 120 días anteriores a la presentación al empleador. ¿Está bien? Está bien, Liz. Ya, adelante. La siguiente factura nos dice por hospedaje de su primo argentino, bolivianos 2.700. Como esta factura no consigna ni el CI ni la nominatividad del dependiente, no sería válido para imputar crédito fiscal e informar. Ya, Después nos dice bolivianos 1.200 por compra de víveres respaldados con facturas computarizadas en rollo con el apellido de su cónyuge y su CI. Igualmente, como no consigna la nominatividad del dependiente, no podría importarse y tampoco informar. Después hay una factura de 450 bolivianos que incluye tasas por 120 por servicio de energía eléctrica con nombre y CI del propietario del inmueble que corresponde al domicilio declarado por este contribuyente. En este caso sí podríamos consignar el crédito fiscal, ya que está consignado el domicilio que declaró el contribuyente, pero solo podríamos imputar los 330 que están sujetos a crédito fiscal. ya, muy bien. Y la última factura es por bolivianos 5.000 por hospitalización de su madre con el primer apellido y CI del dependiente. En este caso, igual, al consignar la nominatividad del dependiente y ser un gasto personal, se podría imputar el crédito fiscal y informar. Ya, ahora al lado de los montos o de las facturas donde has puesto bien, puedes colocar los montos para que totalicemos y saquemos el crédito. Arriba puedes poner como título total sujeto a crédito. Total o importe total sujeto a crédito, como gustes. ¿Ya? Entonces vas colocando los montos, por favor, en cada facturita para que totalicemos y podamos ya establecer el total del crédito fiscal. Pero en esa era 330, no puede ser conforme. Es la resta, ¿no? Del total menos las tasas. 450 menos 120. ¿Perdón? 450 menos 120. Sí, exacto. Y puedes sacar el 13% directo del total. Esa es la forma como funciona el formulario 110. Les he pasado un ejemplo de formulario 110 versión 4, ¿no? Para que puedan utilizarlo. Muy bien. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias. Ruth, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, este grado de la última factura que dice, ¿no? De la hospitalización, ¿dónde puedo encontrar hasta qué grado puedo presentar las facturas? No hay restricción de parentesco ya. Ya en una resolución anterior había
¿no? La restricción de que tenían que ser parientes en primer grado, en realidad, ¿no? En segundo, ¿ya? O sea, por ejemplo, podía ser facturas del papá, de la mamá, de los hermanos, ¿no? Porque en segundo grado es porque el grado se cuenta primero a los papás y luego baja a los hermanos, ¿no? ¿Ya? También podría ser del cónyuge, ¿ya? O también de los suegros y de los cuñados, ¿no? Porque son en primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad, ¿ya? Entonces, ese tipo de facturas podíamos presentar, pero ya no podía presentar, por ejemplo, de un sobrino, porque un sobrino ya es nuestro pariente en tercer grado, ¿sí? O sea, de nosotros vamos a los papás primer grado, de los papás vamos al hermano segundo grado y del hermano vamos a los sobrinos tercer grado. Esas ya no podían ser presentadas, pero esa disposición ya no está vigente. Ya actualmente, con tal de que esté a nombre de la persona, ya y con su carnet de identidad, para este caso del RCIVA de dependientes, es suficiente. Entonces yo podría pagar incluso un servicio de hospitalización, por ejemplo, de un amigo, ya, bueno, que no es pariente y si está con mi carnet de identidad y mi nombre, no hay ningún problema, la puedo tomar la factura. ¿Está bien? Si le he entendido bien, este es un ejemplo, ¿no? Que me ha pasado. O sea, ahora ya estaría vigente lo que es una factura de universidad de otra persona que no tiene nada que ver con el apellido del dependiente. Exactamente. Sí, sí, Ay, porque no hay restricción de parentesco. ¿Ya? ya, gracias, licenciada. Bien, en ese tema, por ejemplo, ha habido problemas bastante fuertes dentro de la universidad, ¿no? Porque en la anterior norma se fijaban los apellidos. Ya, entonces si la factura estaba con el mismo apellido, la pasaban, ¿ya? Pero eso no estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría conocer a alguien que apellide Villarroel, pero que no es mi familiar. Y si la presento la factura en esa normativa, ¿hubiera valido? Porque hay bastantes personas que apellidan lo mismo, ¿no? Sí. En la norma anterior hubiera podido declarar una factura de alguien que apellide Villarruel o de alguien que apellide Antesana, aunque no sea mi familiar. No, ¿verdad? Ay, O sea, cuando nos decían que las facturas antes tenían que corresponder a primero o segundo grado, ya sea, no, o sea, primer y segundo grado de parentesco, ¿no? Sea por consanguinidad o sea por afinidad, ya, en ese momento que tú revises si es el mismo apellido, no es una correcta revisión, ya, porque dos personas pueden tener el mismo apellido, pero no ser parientes, ¿sí? En el curso puede haber, por ejemplo, alguien que apellide Antesana, pero no por el hecho de apellidar Antesana va a ser pariente mío, o por el hecho de apellidar Villarroel va a ser pariente mío, ¿no? Y eso con cualquiera de los apellidos de ustedes, ¿ya? Por tanto, no era un correcto criterio de revisión. Por un lado eso. Y cuando ya cambió la normativa, no seguían aplicando el mismo procedimiento de revisión. Por tanto, bueno, estaban también ahí equivocados, ¿no? Entonces, hubo una reunión en la cual participamos docentes, administrativos, y se analizó el tema justamente con personas que vinieron del CIN. Y bueno, ahí aclararon justamente que ya no era necesario considerar el grado de parentesco, ¿de acuerdo? eso es desde este año, licenciada. No, desde la 16 ya tiene, en este caso, la liberación, o sea, desde el 2016 ya es una anterior a esa, ¿ya? Si no me equivoco, era la 43 del año 99, la que restringía parentesco, ¿sí? No, la nueva, la que ya no restringe. Por eso, posteriores a la eliminación de la 43, Ah, ya. ¿ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Voy a tratar de ubicar la disposición, ¿ya? Y lo voy a subrayar esa parte en la cual antes se restringía parentesco, pero ahora ya no,
¿Listo? Ramiro, adelante. Le hice una consulta para determinar lo que es el tema de la validez del IVA en el formulario 110. ¿Se tiene que tomar lo que se encuentra igual lo que está en la normativa o en las de solución desde De directorio? facturación. Sí, sí, sí. Tengo que basarme en la norma de facturación, solamente que si comparo los requisitos para el IVA y para el RSIVA, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el IVA, la validez de las facturas solo son del mes, en el mes, ¿ya? O sea, yo puedo las facturas de enero declararlas en enero, no las puedo declarar en febrero, ni tampoco puedo declarar en diciembre, ¿cierto? Eso en el IVA. En cambio, para el RSIVA, las facturas pueden tener una antigüedad no mayor a 120 días. En el caso de dependientes anteriores a la presentación al empleador, es decir, anteriores al 16 de enero. Entonces tendría que computar, ¿no?, 120 días hacia atrás del 16 de enero para saber desde qué fecha son válidas las facturas. Si hacemos rápidamente el cálculo, ¿me pueden indicar desde qué fecha valdría para el mes de enero las facturas? 18 de septiembre. Ya, entonces estás considerando en enero solo 15 días, ¿no, Dayana? Sí. 15 Ya, días enero, ¿lo tienes ese 31 días. cálculo? ¿Puedes mostrarlo? Ya lo hice. Ahorita comparto. Ya, Mm, Ahí está. ya, 15 días de enero, 31 días de diciembre, 30 días de noviembre, 31 días de octubre y 13 días de septiembre. ya, Sumados me dan 120. ya, muy bien. En Luego, septiembre restas, 30 días de septiembre menos los 13 me sale 17, pero tomo el siguiente, 18 de septiembre. ya. Entonces, en esa factura, por ejemplo, de telefonía celular, si yo la registro la factura con 18 de septiembre, igual sería válida, ¿no? O sea, no solamente puedo utilizar del 1 de enero al 16 de enero, también podría utilizar cualquier día dentro de esos 120 días, ¿de acuerdo? Ujú. Ya, entonces las facturas serían válidas desde el 18 de septiembre hasta el 16 de enero. ¿Está bien? Entonces ya no sería aquí hasta la fecha límite, dice. No es necesario que llegues a la fecha límite, porque si tú Sí. registras con una fecha, o sea, sí son válidas esas facturas hasta la fecha límite, pero para este formulario yo no puedo utilizar, por ejemplo, 17 de enero. Si pongo 17 de enero no me va a dejar ingresar al formulario, porque antes de Mm, poner las facturas, primero pongo fecha de presentación. Ya, entonces, si yo quiero transcribir una fecha que es posterior a la fecha de presentación, me va a dar error, no me va a dejar entrar. ¿Está bien? sí, dice. ¿Me entiendes, no? Sí, sí. Ya. Entonces, eso sería para esa factura. Ahora, también ya puedes dejar de compartir. También deben recordar ya que en clases anteriores habíamos visto, ¿no?, que facturas no generan crédito fiscal y tienen esta diapositiva que ya la vieron antes, ¿sí? Entonces, son facturas que no generan crédito fiscal, por tanto, siempre que aparezca una de estas, no vale el crédito fiscal. O sea, la factura no es válida y no genera crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos facturas de zona franca, por ejemplo, facturas de las tiendas libres de impuesto en los aeropuertos, facturas de exportación. En nuestro ejercicio tenemos una factura de turismo y hotelería a turistas extranjeros, ¿no? O sea, cuando hay turismo receptivo u hotelería a turistas extranjeros, la factura es no válida. Si tienen alguna factura de la ciudad de Cobija, Cobija entera, toda la ciudad, todo el radio urbano de Cobija se considera zona franca. Entonces, las facturas no generan crédito fiscal de esa ciudad. También tenemos las operaciones que están sujetas a tasa cero. ¿Qué facturas podríamos tener acá? Venta de libros. Ya también transporte internacional de carga, ¿no?
Luego tenemos las facturas de artistas nacionales, pero siempre y cuando actúen en ambientes públicos o de dominio departamental, municipal o nacional. Entonces, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, tenemos lugares que corresponden al municipio, ¿ya? Por ejemplo, el Teatro Achá, el Teatro de la Zamudio, son teatros públicos, son en este caso, dominio municipal. Ya, por tanto, cualquier artista nacional que actúe ahí y se cobren entradas, esas entradas van a estar sin derecho a crédito fiscal, ¿ya? Pero el artista tiene que ser nacional, ¿no? Luego tenemos la venta de moneda extranjera también, que no genera crédito fiscal. Entonces, en cualquiera de los ejercicios si aparecen estas facturas, decimos no genera crédito fiscal y obviamente no las vamos a declarar para el RSI. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, dice. licenciada. Bien, de esta parte sacamos por favor una foto para que esa foto la tengan y la estudien, ¿no? Para que no se olviden, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿alguna Dice, otra pregunta? tengo una duda de dos facturas, dice, si me Dime. podría aclarar. Sí, sí. Tengo una factura de servicio de energía eléctrica con nombre y CI del propietario, pero no corresponde al domicilio declarado. En este caso, ¿sería no válida? Sí. No puedes tomar Ya. el crédito fiscal de una factura que no corresponde al domicilio declarado. Te pongo el ejemplo. Ya nosotros cuando ya salimos profesionales o cuando ya estamos trabajando, podemos ayudar a nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo vivir en un lugar en alquiler o casa propia, ya, y puedo alquilar un ambiente, por ejemplo, para que viva mi mamá, ya, o para que vivan mis hermanitos, ¿no? Más que todos si son menores, siempre como hermanos tratamos de apoyar, ¿no? A nuestros hermanos menores. Entonces, esa factura de alquiler y los servicios del inmueble alquilado, como no corresponden o sea, los servicios en particular no corresponden al propietario, o sea, no corresponden al contribuyente, están a nombre del propietario, entonces no podría tomar porque en mi formulario seguramente yo voy a poner mi dirección. No voy a poner la dirección de la casa de la mamá o de los hermanos, ¿se entiende? Entonces, si alquilamos los servicios, no vamos a poder tomarlos, porque esos no corresponden al domicilio declarado. En el formulario 110 ya se coloca domicilio declarado, ¿sí? Ya el domicilio que se coloca en el formulario 110 es justamente el domicilio declarado, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué pueden indicar aquí? ¿Qué pueden ver? Domicilio. Domicilio. El domicilio. Entonces, cada que llenamos el formulario 110, ahí ponemos el domicilio. Entonces, si aparece una factura que no está a mi nombre y está a nombre de otras personas de servicios, ya lo primero que anda a hacer al revisar va a ser fijarse en mi domicilio. Y si no está en esta dirección, ¿me van a aceptar? No. Ya, yo por ejemplo en este momento pago ya, por ejemplo, el agua, la luz, ¿no? El teléfono de la casa de mis papás, ya ayudo a pagar esto, ¿no? Entonces esas facturas van a salir con calle Colombia, 575. ¿Me va a servir? ¿Podría utilizar? Están a nombre de mi papá, no están a mi nombre. ¿Me van a No, servir esas facturas si dice calle Colombia 575? no dice porque no es el domicilio declarado. Exactamente. Ya, entonces no serían válidas y no las puedo poner acá. Pero cualquier factura que indique calle Antesana sí la puedo poner, ¿no? Porque las facturas de mi domicilio también están a nombre de mi papá, ¿ya? Y con su NID de mi papá. Pero yo puedo tomar esas facturas porque yo vivo ahí. ¿Está bien? O sea, la factura de agua llega con el nombre de mi papá, la factura de energía eléctrica, de gastos comunes como ser, por ejemplo, bomba,
y demás, bomba de agua, ya, o sea, esas facturas están a nombre de él, ya, pero yo puedo tomar el crédito fiscal, claro, porque dice calle Antesana, ya, pero no puedo tomar del otro inmueble, ¿está bien? ¿Se entiende? Cuando no están a mi nombre, ¿ya? Sí, listo. Ahora, Dice perdón. terminaré de explicarles. Si yo estuviera haciendo ese formulario, ¿no? Por ejemplo, para mi papá, que antes lo hacía cuando declaraba su IUE profesional de mi papá, ¿ya? Entonces yo podía cualquiera de las facturas ponerlas ahí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estaban a su nombre de él. Cuando está a nombre de uno, puede haber varias direcciones, no importa eso, ¿ya? Entonces, cuando está a nombre de uno, puede haber distintos inmuebles y yo puedo tomar luz de todos, agua de todos, ¿se entiende? ¿Sí? Si tienes dos inmuebles, de los dos inmuebles puedes tomar los servicios cuando están a tu nombre, pero si están a nombre de otra persona, solo del domicilio declarado. ¿Ahora está claro? Sí, dice. Ya. ¿Cuál es la otra duda? Perdón, dice la interrupción. Tengo una factura de compra de víveres respaldados con factura computarizada de rollo con su CI, pero no me dice si está con el nombre, solo me dice con su Si no CI. indica, se supone que está con el nombre. Entonces sería válida, ¿verdad, Lice? Ujú. Sí, Ah, sí. ya, muchas La gracias, factura Lice, perdón. computarizada en rollo es la que nos dan en los supermercados, por ejemplo. ¿Sí? Son las que vienen en tira, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa es la factura computarizada en rollo, ¿ya? Ahora, si está con carnet de identidad, me sirve. Si está con NIT, no. Adelante, Dayana, ¿qué me decías? Ya dice eso, gracias. ¿Eso sería todo? Sí, Bien, Lice. ¿alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Liceo, una consulta. Dime. ¿Este formulario 110 es necesario que lo declare el contador o lo puede declarar lo que es el dependiente, el mismo empleado? No, el mismo dependiente puede llenarlo. Ya, o sea, cualquiera que tenga los datos para ingresar al portal lo puede hacer. ¿De acuerdo? O sea, pero si comete algún error, digamos, en su declaración, va a ser su responsabilidad, ¿no? Ya no sería la responsabilidad de Exactamente. la empresa. Sí, va a ser responsabilidad de la persona que lo llena. Si es error en este caso, es un error ya por decir, ¿qué pasa si yo compro facturas? ¿Ya? Si yo compro facturas, ¿no? Entonces, si las declaro, es mi responsabilidad como dependiente. Ahora, si lleno mal el formulario, el empleador debería revisar al momento de recibir. Si hay fallas, el empleador debería rechazar el formulario. Entonces ahí ya entra la responsabilidad del empleador, ¿no? En facturas que ha dejado pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo he llenado con una factura de libros? Que alguna vez por llenar rápido, de repente he pasado una factura de libros, ¿no? Pero normalmente yo antes de mandar el formulario lo reviso con las facturas una por una de nuevo y ahí he encontrado alguna factura de, por ejemplo, compra de libros que, bueno, me había equivocado al transcribir, entonces, ¿qué he hecho? La he retirado, entonces la puedo retirar. Pero si yo no la hubiera retirado, el empleador debería revisar y debería devolverme el formulario para que la retire la factura y vuelva a presentar sin la factura, por ejemplo, de compra de libros. ¿Está bien? Ya como reunimos facturas, a veces transcribimos rápidamente y puede que se nos haya pasado alguna factura que no genera crédito, ya, y luego la tenemos que retirar. Lo mismo pasa con las facturas de luz. De repente están transcribiendo igual rápidamente y ponen el total facturado, pero al revisar tengo que revisar facturas de luz, facturas de gasolina o no. Tengo que revisar esas facturas. Sí, Licia, habría Ya. que hacer un control. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Tomo un resaltador y cuando pago facturas de luz, ya resalto el importe sujeto a crédito. Sí, entonces ya sé, cuando de solo ver la factura, ya sé que tengo que ir a ese monto.
ya, y si tengo una factura de compra de gasolina, igual veo dónde está el 70%, porque en la misma factura se pone el 70%, aparece escrito. Entonces esa parte o le pongo un tiqueo o le pongo o lo resalto, ya sin tocar el monto, ¿no? Lo resalto ya, no, porque el resaltado no te quita crédito fiscal, de hecho puedo resaltar. O si no quiero resaltar, pues ponerle alguna marquita para fijar, ya. O tomo un papelito y lo pego, un adhesivo y pongo ojo, ya. Entonces ya sé que ahí tengo que pararme para revisar que no debo transcribir mecánicamente. Cuando transcribes 50, 100 facturas, tiendes a no fijarte. Entonces tiene que haber una etapa de revisión de aquello, ¿no? Y ahí habría que retirar esas facturas o modificar los montos, ¿no? En el caso de luz, de gasolina, ¿ya? Ahora, si son facturas compradas, la responsabilidad es solamente del dependiente. El empleador no tiene por qué investigar si tus facturas son legales o son ilegales, ¿ya? Entonces, cuando se presume que hay falsedad en tu factura, entonces, bueno, hay indicios, ¿no? De falsedad. Cuando hay indicios de falsedad, ya es responsabilidad del dependiente. Por tanto, puede llegar incluso hasta un proceso penal, ¿no? Porque el uso de factura falsificada es un delito. ¿Ya? ¿Te he entendido? Ahora, cuando lleno mi formulario 110, un aspecto más, no, puedo revisar si tiene errores y me va a dar el mensaje formulario sin errores. ¿Me garantiza eso, que mis facturas No les sean funciona. válidas? No, porque yo puedo haberme equivocado al transcribir, o la factura, por ejemplo, puede tener una enmienda y la factura no es válida, pero yo la transcribo. Si yo la transcribo, no por eso la factura se vuelve válida, ¿ya? Porque en el formulario cuando transcriba me va a dejar grabar, ¿sí? Pero sin embargo esa factura, si tiene una enmienda, ya no vale, ¿no? Entonces, hubo esa pregunta, ¿no? Cuando hubo ese evento que les he comentado en la universidad, ¿no? Donde alguna persona dijo, pero yo he revisado y me daba formularios sin errores, ¿por qué me están cobrando? Ya, porque fue después de que se hizo una revisión, ya, y muchas personas salieron con facturas observadas, ¿no? Entonces, cuando reclamó, dijo, pero yo he verificado que no tenía errores. Y ahí le aclaramos, ¿no? Que simplemente está verificando la información transcrita, pero hay características de la propia factura que, bueno, eso no lo tomamos en cuenta al transcribir, entonces el sistema no está controlando eso porque no está yendo a revisar la factura original. ¿Está bien? ¿Está entendido? Entonces no debemos confiarnos, ¿no? En que podamos consolidar, enviar. Puedo incluir facturas que no generan crédito fiscal, pero bajo mi responsabilidad. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, dicen gracias. Sí, Lisa. Bien, ese tema es muy delicado, ¿ya? Y puede ser que en la familia de ustedes haya muchas personas que presentan facturas jóvenes, ¿no? Puede ser sus papás, sus hermanos, ¿no? Pero si no son del área, es decir, si no saben sobre cómo validar una factura, puede ser que estén presentando facturas que no valen, ¿no? Yo, por ejemplo, vi el caso de una persona amiga, ¿no? Que presentaba facturas de compra de, bueno, muchas latas, por ejemplo, de manteca, muchos quintales de azúcar, de arroz, etcétera. ¿Qué pasa? Tenía un pariente que tenía una pulpería de barrio, ya, y resulta que en lugar de comprar, no, con sus datos esta persona, no, compraba a nombre de este amigo, ya, y él declaraba, o sea, tranquilamente compraba 20, 30 quintales de azúcar y lo declaraba, y lo mismo de aceite y demás, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas facturas, de hecho, pueden ser observadas porque corresponden a una actividad económica, no son gasto personal. ¿Está bien?
¿ya? Y ahí la persona corre un riesgo, además, que si hace una investigación el SIN, puede presumir que como compra cantidades grandes de estos tipos de bienes, entonces esta persona tiene de repente un mini mercado, etcétera, que no declara, o sea, pueden presumir la empresa incluso, o sea, el riesgo es alto, ¿no? Por tanto, tengo que cuidar que mis facturas realmente correspondan a gastos personales y no correspondan a gastos de una actividad económica, ¿ya? En otro caso, compraban facturas que correspondían a una farmacia y la farmacia sacaba facturas a nombre de estas personas. Entonces, bueno, iban declarando esas facturas en una fiscalización, les dijeron, bueno, ¿cuál es la enfermedad que tiene su persona o su familia? Porque estos medicamentos ya encima son medicamentos que se venden estrictamente bajo receta. Ya, por ejemplo, medicamentos como los ansiolíticos, los tranquilizantes y demás, hay algunos que se venden bajo receta, ¿sí? Y la persona declaraba comprar cajas y cajas, ¿no? De esos medicamentos. Eso sería gasto personal. Si realmente consumiera esa cantidad de medicamentos, la persona ya estaría muerta. ¿Se dan cuenta, no? Ya, por ejemplo, tabletas para dormir. ¿Qué pasa si yo compro, o sea, según la factura, compraba 10 cajas, cuando por mes a lo sumo te venden una caja con receta? ¿Puedo declarar eso o es obvio que estoy declarando una factura que no me corresponde? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? No corresponde a gasto personal. Exacto. Entonces la factura no es válida. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, quedaremos ahí. Si tienen algunas dudas al hacer sus trabajos, vayan colocando las dudas en el grupo, ¿no? Para ir analizando, ya, porque en forma paralela, si bien están resolviendo la práctica 144 para revisarla en clases, la 145 ya la tienen que ir elaborando. Terminamos retenciones y tomamos examen. ¿Está bien? O sea que si termino la siguiente semana, de repente su domingo vamos a estar dando examen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Lice, una consultita más, Lice. Sí, dime. ¿En qué normativa lo que es puedo encontrar o si es que existe lo que es la parte detallada de las responsabilidades del empleador con relación a este RCIVA dependientes en cuanto a este tema de facturas, ¿no ve? Porque he visto lo que es muchos casos en los que no se toma en cuenta o es un descuido por parte del contador o tal vez por parte del llenado de una consultora, ¿no? Ya, inicialmente teníamos en la normativa del año 99, hay una resolución consolidada del RCIVA y eso se ha modificado el año 2020. Entonces, si revisas para ya tenerla actualizada, sería la del año 2020. Pero como el tema de responsabilidades puede surgir en alguna auditoría de años anteriores al 2020, en ese caso habría que revisar la resolución consolidada del año 99. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Lice. Y en cuanto a los gastos de facturas, ¿no hay ninguna normativa que norme, no, licenciada, en cuanto a precios o No, lastimosamente no. Te podría decir que más es la investigación. Cuando aparecen ese tipo de facturas, se le exige al contribuyente que nos justifique, ¿no? Ya, y cuando entramos a la revisión o justificación, ahí vamos a encontrar que, bueno, normalmente ese tipo de facturas exceden lo razonable, ¿sí? Te menciono el caso, por ejemplo, de la compra, ¿ya? De azúcar en cantidades altas, ¿no? Entonces, se ha procedido en ese caso a la investigación y al final a la persona se le dijo, bueno, o usted declara a quién corresponden estas facturas o nosotros presumimos que usted tiene una empresa, que usted está vendiendo azúcar y que no está declarando y le vamos a hacer el cargo por IVA, IT y UE como empresa, ¿sí? Y ahí la persona dijo, no, es que corresponde a una persona del simplificado, ¿ya? Entonces, la misma persona termina informando porque, caso contrario, se le presume al
dependiente, ¿no? Porque ustedes saben que una actividad que es oculta, ya que es informal, ¿no? O sea, que no tiene NIF, ya, y está operando, está sujeta no solamente al término de prescripción, sino se amplía aquello, ¿no? Y se puede aplicar además la presunción. O sea, si bien este año puede estar haciendo eso, podemos presumir que lo hizo desde hace 8 o 10 años. ¿Se ubica, no? Entonces nadie va a querer entrar en aquello, ¿ya? Pero en realidad no hay una norma específica que diga hasta tal importe es gasto personal y de ahí es gasto en actividad económica. No, más nos fijamos en la naturaleza del gasto y te podría decir un criterio de razonabilidad del gasto, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si compras, por decir, bueno, supongamos 10 cajas de cerveza, ¿no? Bueno, de repente tienes una boda y te aceptan, ¿no? Que has comprado 10 cajas de cerveza, pero que todos los meses compres 10 cajas de cerveza, ¿consideras que te podrían aceptar? No, Lice. Ya no, ¿no? Entonces, algún mes sí puede haber una compra alta, ¿ya? Que puede justificarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero que eso sea repetido durante todos los meses, entonces sí es sujeto a investigación. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, está bien, Lice. Más bien, gracias por la información. Ya. Muy bien, jóvenes, quedaremos ahí. Entonces voy a ubicarles las resoluciones que hemos mencionado y les voy a compartir, ¿ya? Para que así ustedes puedan revisarlas específicamente. Bien. Que tengan un buen día. Hasta luego.